Buenos días. Bueno, pues empecemos y termine mi entrada anterior, más o menos diciendo que el problema de fondo de todas las sociedades y de todos los estados en la gestión es una sola palabra y es eficacia. Como se comprueba en el desarrollo histórico de todas las sociedades, la gestión privada es siempre más económica y más eficaz que la pública. Y esto nos conduce a una situación muy complicada, porque eso significa que si optamos por la solución más económica, como se está haciendo en todo el mundo, lo que estamos haciendo y lo que estamos consiguiendo, pues es que los servicios públicos no se administren del Estado, sino desde los consejos de administración de las corporaciones. Y eso es un peligro tremendo. Y eso es un disparate y un suicidio social. De modo que si pretendemos continuar desarrollando el sometimiento benéfico de la economía a los intereses sociales de los ciudadanos y no cambiar un sistema democrático del control social y de los servicios públicos a una democracia sometida a las corporaciones, el único camino que los estados están obligados a seguir es que la clase funcionarial, la burocracia, entiendan el concepto de eficacia empresarial y buen servicio social, que debe de ser su principal preocupación, por el camino que sea. Si no funciona, se cambia el personal y se le despide. Tiene que funcionar. Mediante la preparación exhaustiva de sus gestores y evitar la hipertrofia e ineficacia burocrática en que devienen siempre los servicios públicos y sociales. Refugio, por otra parte, de tantos incompetentes políticos y sindicales, la interminable nómina de los paniaguados que arrastran y lastran todos los estados y además sin poderlos despedir. Esto es clientelismo en estado puro. Es decir, mantenemos a los nuestros, aunque sean tontos de solemnidad y aunque cueste lo que cueste al Estado. No, ahora ya no podemos mantener porque es muy caro. Bueno, pues le seguimos pagando, pero que lo haga la iniciativa privada. No se puede consentir que cualquier servicio público o privado sea más económico y esté mejor gestionado y que además consiga beneficios que los prestados por el Estado. No se puede consentir. Si alguien lo puede hacer, lo tienes que hacer tú igual o mejor. Eficacia y responsabilidad y evitar rigurosamente la corrupción que matará sin remedio cualquier sociedad. Y control riguroso, ya que nunca se debe admitir, aunque no fuesen actuaciones corruptas, la irresponsabilidad de los gestores públicos en la administración de los recursos del Estado, y mucho menos su utilización para crear un sistema clientelar. Te coloco para que cuando vengan las cosas mal, cambiemos el partido, ahí tengamos un refugio de gente colocada en el Estado. Eso es lo que se está haciendo en las democracias. Comillas, democracia y corrupción generalizada son absolutamente incompatibles y determinan sin remedio la degeneración y la muerte de la primera, la muerte de la democracia y la muerte de la sociedad. Un pensamiento preclaro, como todos, de Ángel Cristóbal Montes. Continúo. Tal vez las severas admoniciones de Ayn Rand en cuanto al vicioso trato que algunas sociedades dedican a los creadores de riqueza, donde mejor puedan ser entendidas es en relación con el papel de todas las burocracias insaciables en las sociedades y donde tal vez tengan su mejor expresión. Comillas. Cuando veas que el comercio se hace no por consentimiento de las partes, sino por coerción, y que los precios, los permisos y las condiciones te vienen fijados por quienes no participan en el proceso productivo. Cuando veas que para producirse necesitas autorización de quienes no producen nada. Cuando compruebes que el dinero fluye hacia quienes no trafican en bienes sino en favores. Cuando percibas que muchos hacen ricos por el soborno y las influencias más que por el trabajo y que las leyes no te protegen contra ellos, sino que por el contrario son ellos los que están protegidos contra ti. Cuando repares en que la corrupción es recompensada y la honradez se convierte en una pesada carga, entonces podrás afirmar sin temor a equivocarte que tu sociedad está condenada. Analizarlo desde este punto de vista es un pensamiento preclaro, os lo repito. Cuando veas que el comercio se hace no por consentimiento de las partes, sino por coerción, y que los precios, los permisos y las condiciones te vienen fijados por quienes no participan en el proceso productivo, los que no tienen ni idea del proceso productivo. Cuando veas que para producir necesitas autorización de quienes no producen nada,
Cuando compruebes que el dinero fluye hacia quienes no trafican en bienes sino en favores, cuando percibas que muchos se hacen ricos por el soborno y por las influencias, más que por el trabajo y por las leyes que no te protegen contra ellos, sino que por el contrario, son ellos los que están protegidos contra ti, cuando repares en que la corrupción es recompensada y la honradez se convierte en una pesada carga, entonces podrás afirmar sin temor a equivocarte que tu sociedad está condenada. Mirad todas las sociedades del mundo, la que queráis, la que queráis. Y la pregunta es, ¿cuál no lo está en el mundo de hoy que parece ser la escenificación del tango cambalache? Para los que no conozcáis ese tango, yo os recomiendo que vayáis y lo encontréis por internet. Describe muy bien el siglo XX. Los indicadores de las dos grandes naciones de referencia, USA, protagonista indiscutible de la defensa de una forma de entender la economía, y Rusia, exponente máximo de la acción contraria, no deja lugar a dudas. Partiendo de poblaciones y recursos naturales equilibradas, en preparación y magnitud, una nación es ejemplo en la producción de riqueza, mucho menos en la responsabilidad social de su uso y distribución de la riqueza, y la otra ha fracasado absolutamente en los temas económicos y consecuentemente la atención social de sus ciudadanos, deveniendo en una dictadura tal que afortunadamente ya se ha terminado. El tema era el dilema entre cañones y mantequillas, con la salvedad de que uno de ellos tenía cañones y la vaca entera. Y veremos hasta cuándo, porque las reglas del comercio mundial están cambiando con mucha rapidez. Pero lo más lamentable todavía es que este fracaso ha sido igualmente una pira gigantesca, el fracaso de Rusia me refiero, donde han ardido los sueños y las libertades individuales de 3 generaciones en todos los países que optaron por el llamado comunismo, junto con cualquier referencia de articulación ideológica económica opositora al concepto economicista de la vida humana, que es el que defendemos en los países de Occidente, ¿no? Un concepto totalmente economicista de la vida humana. Modelo con gravísimas carencias para dar respuesta suficiente a los problemas de la humanidad y tan siquiera a los problemas económicos de sus propias sociedades. Comillas, si la administración del desierto del Sahara se confiara a un gobierno socialista, en poco tiempo sería necesario importar arena. Cerrar comillas. Como hemos visto históricamente, y hoy lo vemos con Venezuela y con España, que terminan importando. En el caso de Venezuela, terminará importando petróleo. En ello estamos. De los problemas petroquímicos siempre han sido dependientes exteriores, poniendo ellos la materia prima. Es decir, todo el tema del negocio gigantesco de los destilados, de los llamados productos petroquímicos, ¿no? Se realizan fuera. Dios mío. Hoy esta respuesta se encuentra en su mayor grado de acercamiento a un orden justo, siempre enormemente distante de cualquiera de nuestras sociedades, en aquellas sociedades tendentes al llamado estado de bienestar, sociedades democráticas y estabilizadas, donde la actividad económica es libre e individual, pero los estados tienen asumidas determinadas funciones económicas en cuanto a su tutela y planificación o funcionamiento de los servicios básicos y otras actividades del bienestar común no atendidas por la iniciativa privada, siendo de obligación colectiva el mantenimiento de los estándares mínimos de atención asistencial, sanitaria, educativo para toda la población y socio colaborador en general del sistema de libre empresa en el mejor desarrollo y control del mismo, posiblemente hoy con Noruega, junto con Suecia, Dinamarca y Finlandia como ejemplo máximo de eficacia social. Se les está distorsionando el modelo por un exceso de gasto y luego porque la emigración incontrolada y descontrolada les está haciendo un daño tremendo. Me contaban unos amigos suecos que la gente empieza a tener miedo a salir por las noches después de las 7 de la tarde. Bueno, pues esto es un síntoma que es terrorífico. En fin, esto es lo que sucede cuando las cosas se gestionan mal. Esto es hasta hoy, es decir, el tema económico y el desarrollo social de estos países nórdicos, el máximo que hemos conseguido en el orden económico-social. Unas pequeñas islas de prosperidad y unos niveles escasos de civilidad solidaria en el inmenso océano de injusticia y insolidaridad que es el orden económico mundial. Sin embargo, conviene decir que como consecuencia de la euforia capitalista extrema que recorre el mundo civilizado, muchos de estos importantes pilares convivenciales
muchas de estas conquistas sociales están siendo fuertemente cuestionadas. Bueno, esto lo escribí hace bastante tiempo, creo recordar que era la época de Reagan, pero sirve, el análisis sirve en general, creo. Gasto social público hoy es el nuevo enemigo, cuando el auténtico enemigo es la clase política, los diversos y descontrolados parasitismos económicos y las grandes oligarquías económicas que por todos los medios están consiguiendo la gestión privada de los estados fuera de cualquier control democrático de sus despropósitos y absolutamente despiadados con la ciudadanía y los onerosos e inasumibles costos sociales involucrados. Comillas. Si el pueblo permite que un día los bancos privados controlen su moneda, los bancos y las instituciones que florecerán en torno a los bancos privarán a la gente de toda posesión, primero por medio de la inflación, enseguida por la recesión, hasta el día que sus hijos se despertarán sin casa y sin techo sobre la tierra que sus padres conquistaron. Joder, el más inteligente de los padres de Norteamérica, me estoy refiriendo a Jefferson. Así te puedes despertar, sin techo, sobre la tierra que tus padres conquistaron y donde todas las generaciones anteriores a ti derramaron su esfuerzo, su trabajo y su sangre. Resulta intelectualmente interesante intentar comprender cómo un orden económico caótico y cada vez con mayores peticiones de los agentes económicos sociales de que aumente el caos con menores regulaciones, lo consiguieron con Reagan, con los resultados que sabemos, puede funcionar con los niveles de eficacia con lo que lo hace, al menos para aquellas avezadas sociedades y subgrupos fácticos que dominan el juego y reparten las cartas, para ellos por lo menos, ¿no? Y existen algunas respuestas tentativas que pueden ayudar a comprender este aparentemente contrasentido y tal vez el concepto clave sea una palabra, la motivación y la eficacia. Pero la motivación. Todas las sociedades que protagonizaron todas las sociedades que protagonizan con más eficacia la actividad económica son naciones estabilizadas, con un alto grado de educación social, a confesionales, el trabajo como virtud social, grandes recursos dedicados, esa es la herencia del calvinismo, ¿verdad? El trabajo como virtud social. Grandes recursos dedicados a la investigación científica, articuladas sobre los conceptos democráticos y la firmeza, más o menos, del orden jurídico, la libertad individual, el derecho a la propiedad y a la libre iniciativa personal en cuanto a los actos económicos, cuya regulación se deja aparentemente al libre mercado. Comillas, la economía se desenvuelve bien en el orden, en la honestidad, en la verdad y en la rectitud de criterio. Lo contrario es pedir peras al olmo y lamentarse cuando no lo da. Repito, la economía se desenvuelve bien en el orden, en la honestidad, en la verdad y en la rectitud de criterio. Y lo contrario es pedir peras al olmo. Y los estados han encontrado sobre este ejercicio de aparente libertad formal la fórmula perfecta para la más perversa y despiadada explotación y misericordia de sus poblaciones, la fórmula perfecta para la creación de riqueza sobre la codicia y la avidez de sus ciudadanos que creen trabajar únicamente en su propio provecho. Miraros en la trampa conceptual porque tiene su gracia si lo analizas desde este punto de vista. El sistema económico es magistral en la pérfida concepción ilusoria de la actividad económica y descansa en un viejo truco, tan viejo que ya lo utilizaban los campesinos de los tiempos bíblicos para hacer trabajar a los animales irracionales, incluso antes de la civilización egipcia. Para lograr que una mula continuase incansablemente girando alrededor de la noria en beneficio del agricultor, esto solo tenía la posibilidad de castigarla duramente si se paraba o de engañarla haciéndole creer que trabajaba en su propio provecho. Para conseguir esto último, que es lo que está sucediendo con las sociedades humanas actuales, que es el sistema perfecto, ya que no tenías que vigilar al animal y mucho menos cansarse con el castigo, el campesino ataba una zanahoria delante de los ojos del animal, pero inalcanzable para su boca, y detrás de esa ilusoria recompensa le hacía mover la noria día a día y noche a noche hasta el día de su muerte. ¿Os suena? Si estamos funcionando las sociedades capitalistas como la mula con una zanahoria delante. Los sistemas comunistas y otros sistemas dictatoriales, corruptos, totalitarios e exigentes han estado empeñados en golpear al animal para hacerle trabajar en sus sueños de racionalidad y o de necesidad económica y o de corrupción. Y los sistemas capitalistas han puesto el sueño de la riqueza individual basado en el propio esfuerzo como zanahoria
colectiva que nos obligase a esforzarnos fuera de todo límite, fuera de toda razón, hasta la extenuación, hasta convertir nuestras vidas en un hecho económico y todo el orden social configurado como un hecho económico, y de donde todos sus ciudadanos están atados a la exigente noria de producir o perecer en el naufragio, de no poder alcanzar a cubrir las necesidades de la vida, sean cuales sean estas necesidades, cuyos mínimos se colocan en las imposibles alturas del llamado nivel de vida al que nunca llegamos, ya que cuando alcanzamos un nivel económico, el próximo se coloca automáticamente como mínimo imprescindible en una escalera sin fin hasta el día de nuestra muerte. ¿Os suena? ¿Os suena? Lo del nivel de vida, cuando llegas al nivel de vida, el siguiente es muy apetecible, y cuando llegas es el siguiente, y si no el siguiente. Y eso te hace estar funcionando hasta que te mueres. Hasta que te mueras. ¿Os ilumina esta concepción de la zanahoria y la mula? Dios mío. Comillas. Oh necesidad infame, a cuántos honrados fuerzas a que por salir de ti hagan mil cosas mal hechas. Oh necesidad infame, a cuántos honrados fuerzas a que por salir de ti hagan mil cosas mal hechas. Y no critico a nadie, yo soy de uno de ellos. Yo he hecho algunas más que 1000, yo he hecho como 1.000.000. Sencillamente, los sistemas de propiedad pública no han socializado la propiedad, han socializado la ineptitud social y han propiciado la irresponsabilidad, la desmotivación, han asumido colectivamente la responsabilidad de las vidas individuales, han conseguido la lejanía del individuo con el hecho económico y su total desvinculación con su resultado, además sin capacidad de ninguna corrección de rumbo, ya que la libertad de expresión estaba absolutamente reprimida, con lo cual la impunidad de los gestores públicos quedaba garantizada. Esto es el comunismo y el socialismo. Esto es el comunismo y el socialismo. Y la burla con la zanahoria, nosotros. Y las sociedades occidentales, cuando se ponen de manifiesto este tipo de ideas y contradicciones, se convierten de facto en un retrógrado, en un fascista, ya que la izquierda tiene monopolizada la idea del progresismo que repitan machaconamente como una mantra, pero que como apunta un irónico observador, comillas. De progreso en progreso hasta llegar al desastre social absoluto. Es de Luis del Val, un agudísimo comentarista periodístico español, agudísimo. Esta es una frase para encargar. El socialismo es de progreso en progreso hasta llegar al desastre social absoluto. Son los expertos. Cada vez promesa y fracaso y vuelta a empezar. Y bueno, van al fracaso y vuelven a prometer y vuelven a fracasar y vuelven a prometer y vuelven a fracasar. Y hay un montón de gente en el mundo que los vota y los cree. Es una cosa increíble. Es una cosa increíble. En fin, la vida es como es y los seres humanos somos como somos. Cuando Rusia se abrió al mundo, lo más curioso, yo estuve cuando Rusia se abrió al mundo. Yo, en mi vida profesional, he tenido aventuras todas las que tú quieras para contar, pero esta tiene su gracia. Yo creo que una de las cosas más interesantes que sucedió en la historia de la humanidad en tiempos recientes fue la aparición del comunismo, porque despertó grandes esperanzas y, en fin, y sobre todo porque uno de los enormes países del mundo pues se apuntó al comunismo, en fin, al completito. Y yo en eso, en aquel octubre, no estuve, no había nacido, obviamente, ¿verdad? Pero cuando cayó el telón de acero sí estuve. Yo estuve mucho por Rusia, estuve mucho por Moscú, mucho por Ucrania, mucho por San Petersburgo, mucho. Buscando oportunidades de negocio, de trabajo, en fin. Y entonces yo lo vi en directo. Esto lo puedo contar porque lo vi en directo. Cuando Rusia se abrió al mundo, lo más curioso fue la perplejidad de sus ciudadanos ante la diferencia enorme que existía entre lo que ellos pensaban que era colectivamente como nación y lo que realmente eran como consecuencia de los silenciados despropósitos de su sistema político y económico. Todas las empresas y organismos de gestión pública o política mantienen estas latencias de irresponsabilidad sin que exista solución aparente. Yo fui uno de los primeros españoles que estuve legalmente en Rusia, no por ser el Partido Comunista, ni en fin, ese tipo de gente que viajaba en aquellos años, sino por el que se inició el turismo entre España y Rusia, nos permitieron la entrada en Rusia,
Y yo fui de los primeros. Yo creo que se abrió el tema como en julio, yo estuve en agosto de ese año, en junio, y yo estuve en agosto con una compañía sevillana de cruceros que tenía dos barcos, el monte, la compañía Ibarra se llamaba, tenía dos barcos, el monte San Vicente y el monte San Roque. Y yo estuve, y atracamos en Stalingrado, vamos, en San Petersburgo, en lo que hoy es San Petersburgo, y tuvimos una excursión a Moscú, y, en fin, bueno, y en muy poco tiempo, 3 días, yo creo que en general es lo que estuvimos en Rusia en aquel viaje. Pero la sorpresa para mí fue absolutamente demencial. Aquello no funcionaba ni para adelante ni para atrás. En las tiendas que estaban preparadas para la venta de productos esto a turistas mediante dólares, es decir, como moneda fuerte, esto comprar una cosa era perder una mañana completa. Y claro, estás 3 días en esto en Rusia y estás perdiendo horas para comprar, yo qué sé, unas latas de caviar y una botella de vodka. Y además con unas dificultades tremendas, tenías que trabajar con el dinero justo, una cosa disparatada. Y entonces, con esas reuniones de barco, luego por el fin, de la experiencia del viaje, venía una gente de Cataluña, catalán, muy inteligente, unos chicos muy bien preparados, y entonces yo adelanté la idea que era una catástrofe y que se iba a fracasar, que eso era imposible que pudiera funcionar, que eso era una auténtica catástrofe. Y me pusieron, eran de esos intelectuales de izquierdas, o en fin, aficionados, no lo sé. Me pusieron, no tienes imaginación, tú no sabes lo que es el progreso humano, en fin, tú no sabes lo que son las noblezas de los ideales, y yo qué sé, me pusieron a parir. Y yo le dije, pues comprobé que eran tontos, es decir, porque estaban negando una evidencia que habíamos vivido, esto de toda la gente del barco, que aquí era una auténtica catástrofe. Se olvidaron de nuestros aviones y nos quedamos una noche entera en el aeropuerto de Moscú, porque se habían olvidado que nos tenían que volver a San Petersburgo. Bueno, un auténtico disparate donde lo quisieras ver. Y me pusieron, que no os quiero ni contar. Bueno, pues allí en los años 60 yo dije, y si estos están vivos, pues podrán corroborarlo, que aquello iba a fracasar por el tema económico, porque era evidente. ¿Sirvió para algo? Pues absolutamente nada. Lo que pasa es que luego he tenido la fortuna que a lo largo de mi vida lo pude ver y vivirlo. Y vivirlo porque si en esa parte de la caída del todo el sistema económico ruso, en esa sí estuve. Bueno, pues la verdad, vuelvo a repetir, que lo más curioso era la perplejidad de sus ciudadanos, de gente muy bien preparada, porque desde luego Rusia tiene una cosa muy importante, ha conservado la música clásica como nadie, ha conservado el ballet como nadie, y, y eso es una cultura que compartimos y que nunca agradeceremos bastante, que eso se haya conservado al nivel que se ha conservado en Rusia, ¿verdad? Una gente que había llegado a la Luna, una gente que tenía un programa espacial, en fin. Y yo en esta fase de mi vida me encontré con gente con 2 carreras, con gente con unos niveles tremendos en física teórica, absolutamente en todo. Pero el país como país es un fracaso absoluto, absoluto. Yo recuerdo que iba con un socio ruso, íbamos en tren de Moscú a Ucrania. Y tenías que llevar todo, llevábamos galletas, un bote con café instantáneo, esto leche condensada, que le ponías un poco de agua y podías tomarte un café. Y me dice, no vamos a tener nada hasta que lleguemos a Kiev. Y yo, estás equivocado. ¿Me vas a decir a mí? Yo soy ruso. Esto, tú vas a decir a mí lo que va a suceder. Y yo, mira, te digo desde ahora, salíamos de Moscú, te digo desde ahora. En todas las estaciones en las que paremos va a haber gente vendiendo cosas. Eso es imposible. En la primera estación estaban todas las matruscas ahí, pobrecitas. Qué horror, qué pena. Estaban ahí con una patata cocida envuelta en papel para vender en las estaciones. Con una patata cocida envuelta en papel. Eso fue, esa es la imagen final de Rusia cuando el despropósito del comunismo terminó.
Bueno, y como, en fin, me estoy saliendo libre y me voy a mis recuerdos, pues lo dejo aquí y continuaremos. Un cordial saludo y un abrazo para todos.